servicios al reino, tres grandes servicios al reino, al sueño de Jesús, al Evangelio. Uno es en torno a la palabra, el otro es en torno a la caridad y el otro es en torno a la celebración. Son grandes núcleos de la vida de la Iglesia. La palabra, la caridad, la celebración. Es decir, la Iglesia necesita crecer en torno a la palabra, todo lo que es la transmisión de la fe, la catequesis, ponerse al servicio de los más pobres, los enfermos, la caridad, y celebrar la fe. Si no crecemos en los tres ministerios, el cuerpo se deforma, nos sale panza, es decir, o no sé, bueno, uno se va desfigurando. Si la Iglesia solo se dedica a la catequesis y no a la caridad, se deforma. Si se dedica solo a la celebración, pero no a la catequesis, se deforma, se desfigura. La palabra, la caridad y la celebración tienen que ir juntos, ¿no? Entonces en esta iglesia sinodal es muy importante que también vayamos en sintonía de todo lo que es la celebración, tal cual la viene pensando la Iglesia, ¿no? La Iglesia es la que tiene la responsabilidad. El Concilio Vaticano II hizo una renovación eclesial. Acá se acuerdan, las personas que tienen canas se acuerdan de que no siempre celebramos como ahora, ¿no? El concilio dio un cambio a la celebración, dio un cambio en favor de la participación del pueblo de Dios. Cortito esto, después Sebastián lo va a explicar mejor seguramente, pero si yo digo que la iglesia es pueblo de Dios, ¿no? Pueblo de Dios que camina, que tiene que estar en comunión, que tiene que estar en participación, que tiene que ser un hospital de campaña, que tiene que estar al servicio del mundo. Y las celebraciones, el pueblo de Dios está pasivo. No es esa la iglesia, ¿no? Es decir, algo está pasando mal. Si yo digo que la iglesia es comunión, es participación, es pueblo peregrino, pueblo que sirve al mundo, nuestra celebración tiene que ser en sintonía con esa experiencia eclesial. Eso es lo que hizo el Concilio Vaticano II y lo que viene haciendo la Iglesia en este tiempo. Entonces yo le he pedido al equipo diocesano de liturgia que ayude a todas las comunidades parroquiales a poder estar en sintonía con la liturgia tal cual la viene pensando la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días. Entonces, gracias a Dios, tenemos un lindo equipo de liturgia en la diócesis. Yo les agradezco a los miembros del equipo de liturgia, les agradezco. ¿Y qué les he pedido a ellos? Que, bueno, que tengan esto, ¿no? Que puedan estar como ayudando a que todos los equipos de liturgia, todas las comunidades vibren, estén en sintonía con la liturgia de la Iglesia. El Papa acaba de sacar un documento. Bueno, entonces yo le digo al equipo de liturgia, ¿por qué no lo dan a conocer ese documento? Hoy es para eso, ¿no? Entonces hoy ustedes van a conocer este último documento en el que el Papa complementa un documento anterior. Pero tiene que ver con esa sintonía del Papa con el concilio, con todo lo que se viene haciendo en estos 60 años postconciliares, que parecen muchos, pero para la Iglesia no son tantos. Y caminar y crecer, bueno, hay que aprender mucho.
Así que gracias por esta iniciativa, gracias por generar este encuentro, así por Zoom. Bueno, gracias a Dios en la pandemia hemos aprendido que nos podemos encontrar de manera más rápida por ahí, ¿no? Ahora, necesitamos encontrarnos también personalmente, darnos un abrazo, cantar juntos, rezar juntos. Entonces, el 27 de agosto va a haber un encuentro eclesial que es muy importante participar. A la mañana estaremos todos juntos, yo les daré una charlita, les diré lo que estoy viendo, lo que estoy pensando, y a la tarde se juntarán por áreas. También un área va a ser esta, la liturgia, ¿no? Entonces les pido que reserven el 27 de agosto, porque, y termino con esto, yo le he pedido al equipo de liturgia diocesano, arquidiocesano, que anime equipos de animación litúrgica parroquiales, o en los centros misionales, en la basílica, todos lados donde una comunidad se reúna, sería lindo que haya un equipo de liturgia en el cual podamos ir ayudando a la comunidad a celebrar. Por ejemplo, ustedes invitan a una fiesta familiar, ¿no? Entonces viene a la fiesta familiar, viene el hermano, la hermana con sus hijos. Nosotros en casa somos 4, vienen 4 más, organizamos la comida. Alguien tiene que organizar esa comida, alguien tiene que organizar, ¿no? Pero imagínense un cumpleaños donde vienen 30 personas, ya la organización es más complicada, la misma familia, ¿no? Entonces organizar esa comida es distinto a organizar una comidita, unos ravioles, unos fideos, unos choricitos, ya es otra cosa. Entonces uno cuando organiza la liturgia en una comunidad necesitamos equipos que animen, porque si no se achatan las celebraciones. O solamente la celebración pasa a ser lo que hace el cura. Si el cura tiene una buena prédica, si el cura está con ánimo, la celebración sale linda. Pero para que salga linda la celebración tiene que haber cantos, tiene que haber buenos lectores, tiene que haber buenas oraciones, buenos gestos, la ofrenda. No sé si soy claro. Es decir, son muchas las cosas que hacen a una buena celebración. Entonces, fíjense qué importante es para los cristianos mantener la fe. ¿Ven? Una persona va un domingo a la misa, ¿no? Una persona que está toda la semana sometida a los medios de comunicación, al trabajo, la plata que no alcanza, la vida, la familia, ¿no? Entonces va el domingo, y el domingo es un momento muy importante para celebrar la fe. Si la celebración es linda, esa persona sale bien para la vida. No sé si estoy claro. Ahora, si la celebración es mala, no te ayuda a la vida, ¿viste? Es como, entonces, ¿qué va haciendo la gente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va haciendo la gente? Dice, no, me quedo viendo tele en casa, ¿no? Me veo una película Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Es verdad, una película te distrae, pero lo que vos vivís en una misa, ese alimento, es otra cosa para la vida. Entonces es muy importante que haya equipos de animación litúrgica que preparen la fiesta familiar. Cuanto más grande una comunidad, cuanto más misas tienen, el equipo tiene que generar más cosas. La Basílica tiene, ¿cuántas celebraciones tiene, Sebastián, por fin de semana? Y tiene 12, con 7 el Bueno, domingo, 12, sí. el equipo de liturgia de la Basílica tiene un equipo muy grande, porque muchas cosas, muchos ministerios, ¿no? Muchos detalles. Un equipo de una parroquia por ahí tiene que ser más chico, pero tiene que estar el equipo, porque si no hay alguien que es como en una casa, ¿vieron? Hoy me olvidé la servilleta, ¿vieron? La servilleta es un detalle, no pasa nada, la comida no se viene abajo porque te olvidaste la servilleta, pero no es lo mismo limpiarte la boca que no limpiarte, ¿se entiende lo que digo?
es un detalle, pero ese detalle hace a la fiesta, hace a la celebración, ¿no? Hay detalles en una celebración eucarística, detalles en todo lo que es la celebración, que son muy importantes cuidarlos. Bueno, entonces, 27 de agosto, acuérdense todo el día ahí en Chivilcoy, y ánimo con los equipos de animación litúrgica parroquiales. Gracias al equipo diocesano, arquidiocesano de liturgia, y aprendan de esta carta pastoral del Papa, que es muy linda. Yo ahora me voy a una reunión porque estamos preparando el sínodo. Entonces ahora dentro de poquito voy a sacar una carta pidiéndole a la comunidad eclesial que se enganche con el sínodo. Y el 27 ustedes tienen la responsabilidad, además de llevar el área, de la celebración esa que vamos a hacer el 27, así que sea linda celebración. Gracias, gracias por estar acá, gracias. Bien, bueno, y ahora sí vamos a pasar a lo que nos convoca. Yo he preparado un PowerPoint para presentarles a ustedes con la carta del Papa. La idea de este encuentro es simplemente que sea un puntapié. De acá se va a generar un material, que es este PowerPoint que les voy a proponer, para que ustedes después puedan difundirlo en en sus comunidades. Esta presentación después va a quedar subida al canal de YouTube del Arzobispado y a la página web del Arzobispado para que lo puedan pasar como un link para que sea un poco más fácil. Y es esto, lo que el obispo nos decía recién, motivarnos. Motivarnos, la liturgia, el concilio la ha puesto en un lugar preponderante, la ha puesto como fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Entonces, Padre Seba. ¿Sí? Sí, Mónica, si querés antes de empezar, damos un número de teléfono por si quieren, sí. También las que no pueden, lo ponemos en el chat el número y lo decimos en voz alta para quien lo quiera anotar. Por los que no se puedan meter en la página, así le matamos el material también por WhatsApp el que lo quiera recibir. Buenísimo. Entonces ahora el equipo de liturgia va a anotar en el chat un celular y ustedes, los que quieran, a ese celular van a mandar sus datos y nosotros le vamos a hacer llegar también el material. El material. Y tener también los datos para contar. Bien, gracias Moni y Adriana, ahí están las dos. Bueno, voy a compartir pantalla. Lo que les sugiero, más que nada los que están en celular, es apagar la cámara para que cuando se comparta la pantalla no le absorba muchos recursos de internet y no se les corte la transmisión. Bien. Bueno, entonces la carta apostólica del Santo Padre Francisco, Desiderio Desiderabit. Ahora voy a explicar un poquito qué es esto. Es una carta que está dirigida a todo el pueblo santo fiel de Dios, obispos, presbíteros, diáconos, consagrados, fieles laicos. Pido por favor también ir silenciando el micrófono a medida que van ingresando, así no hay mucho eco. Lo que voy a hacer ahora entonces es una síntesis, va a ser medio rápido, pero para que ustedes tengan un panorama general de por dónde está yendo la vida litúrgica de la Iglesia, como les decía al principio, el obispo lo remarcó, como el corazón de la vida cristiana, la fuente y la culmen, como lo recordaba el concilio, la Sacrosanctum Concilio. Entonces les propongo, para empezar, vamos a hacer una oración. Esta oración yo la voy a leer, ustedes la van a ir leyendo conmigo desde sus casas. Es una oración con la cual el Papa termina esta carta y es una oración tomada de una carta que San Francisco de Asís escribe a la orden franciscana. Y luego haremos una oración a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiemble el hombre todo entero, estremezcase el mundo todo, y exulte el cielo, cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Oh
oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa, oh sublime humildad, oh humilde sublimidad, que el Señor del mundo, universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Miren, hermanos, la humildad de Dios, y derramad ante Él vuestros corazones. Humillaos también vosotros para ser enaltecidos por Él. En conclusión, nada de vosotros retenga para vosotros mismos, a fin de enteros os reciba el que todo entero se os entrega. Pidámosle a la Virgen de Luján que nos acompañe en este momento, que nos regale su presencia amorosa maternal para hacernos gustar y custodiar la liturgia como su Hijo Jesús nos ha enseñado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces al contenido de la carta, estando bajo la mirada amorosa siempre de la Virgen, allí con una mirada que nunca se extravía, que nunca se pierde, que siempre nos orienta. ¿Cuál es la clave, a criterio nuestro, para comprender el espíritu de la liturgia, según lo que el Papa nos invita a reflexionar, a pensar y a rezar? Yo lo que voy a ir leyendo son básicamente extractos de los distintos contenidos, los distintos puntos que el Papa nos va presentando en esta carta. En un ratito les voy a presentar el esquema, pero me pareció importante este punto 20 como la clave para comprender qué significa el espíritu de la liturgia, es decir, cómo Dios va obrando a través de la acción litúrgica en la vida de la Iglesia y enriquece de esta manera y sostiene y anima la vida cristiana. La celebración litúrgica pone de relieve la gratuidad del don de la salvación recibida en la fe. Participar en el sacrificio eucarístico no es una conquista nuestra, como si pudiéramos presumir de ello ante Dios y ante nuestros hermanos. La liturgia no tiene nada que ver con un moralismo ascético. Es el don de la Pascua del Señor que, aceptado con docilidad, hace nueva nuestra vida. No se entra en el cenáculo sino por la fuerza de atracción de su deseo de comer la Pascua con nosotros. Desiderio, desideravi, ox pasca manducare vobiscum, antecum patiar. Traduzco. He deseado ardientemente esta Pascua comer con ustedes antes de mi pasión. Papa Francisco ha elegido como texto motivacional del fundamento bíblico este texto del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, ya el Señor se ha sentado con sus discípulos a la mesa, ya la hora, como nos dirá Lucas al comenzar el capítulo 22, luego de la preparación, Jesús dará estas palabras cuando la hora ya ha llegado. Ecos también de lo que es la intuición de San Juan, de vincular la hora con el momento de la entrega de Jesús. Y esta Pascua que el Señor ha querido comer con nosotros es la Pascua que se va a completar, como veremos en un rato, y a concretizar específicamente con la entrega del Señor en la cruz. La carta entonces tiene esta estructura, está dividida en algunos tópicos. El primero de ellos es la liturgia, como el hoy de la historia de la salvación, entre paréntesis están los puntos de la carta. El hoy de la historia de la salvación también es una referencia a la propuesta que hace San Lucas en su Evangelio, veremos en un ratito. La liturgia hace presente hoy, aquí y ahora, la novedad de la salvación de Jesús. Es esa gran riqueza que nos trae la liturgia. Hace presente hoy la posibilidad de que Dios vuelva a salvar al hombre,
gracias a la acción de Jesús. Es una actualización y al mismo tiempo es un sostener en la historia esta obra salvífica del Espíritu. En segundo lugar, la liturgia como lugar del encuentro con Cristo, la Iglesia como sacramento del cuerpo de Cristo, la gran intuición del Concilio Vaticano II, el sentido teológico de la liturgia, el redescubrir cada día la belleza de la verdad en la celebración cristiana, el asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica, el corazón del documento, la necesidad de una seria y vital formación litúrgica, y acá entra como clave de acceso para entender la formación litúrgica la responsabilidad que tienen no solo los pastores, los sacerdotes, el obispo, sino también el pueblo santo fiel de Dios, que asume como tarea propia la evangelización a través de la liturgia, y por último el arte de la celebración, el ars celebrandi. Vamos entonces con esto. El Papa da como motivaciones para escribir la carta, ofrecer primero que nada algunas reflexiones sobre la liturgia, dimensión fundamental para la vida de la Iglesia, motivar a la contemplación de la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Nos dice el Papa en el punto 16, con esta carta quisiera simplemente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor, o peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea. La oración sacerdotal de Jesús en la última cena, para que todos sean uno, juzga todas nuestras divisiones en torno al pan partido, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad. Papa Francisco ha sentido una fuerte motivación a escribir también esta carta, movido por los efectos lamentables que generó el documento Tradiciones Custodes, un documento que él publicó el año pasado, donde invita para salvaguardar la unidad de la Iglesia y particularmente la unidad de la oración del pueblo santo de Dios, la motivación a celebrar la misa en el rito, como él llamará, ordinario, que es el rito que celebramos todos nosotros en nuestras comunidades, volviendo a redescubrir la belleza que tiene la invitación del concilio a celebrar la Iglesia no solo en lengua vernácula, es decir, en la lengua de cada país habla, sino además bajo el rito establecido por San Pablo VI. Bueno, eso ha generado ciertas discordias, ha habido controversias, el Papa ha recibido críticas de algunos sectores también por eso, y para invitar a no caer en una visión ideologizada y hacer de la liturgia un lugar de lucha, bueno, él invita a redescubrir el núcleo esencial de la liturgia, como trataremos de demostrar en un ratito. Lo primero entonces, la liturgia, el hoy de la historia de la salvación. El texto fundante entonces, el que leíamos hace un ratito: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, antes de ir a la pasión. Todos estamos, dice el Papa, llamados a entrar a sentarnos en esta mesa. Pedro y los demás están en esa mesa, inconscientes y sin embargo necesarios. Atención, dice el Papa, todo don para ser tal debe tener a alguien dispuesto a recibirlo. Por eso es que esa mesa a la que Jesús nos invita a sentarnos tiene un lugar para cada uno de nosotros. Nadie se ganó el puesto en esa cena, todos fueron invitados, o mejor dicho, atención, esta es la clave de la celebración, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. La participación litúrgica es primero que nada una atracción de amor de Dios hacia nosotros. Él sabe que es el Cordero de esa Pascua, sabe que es la Pascua. Esta es la novedad absoluta de esa cena, la única y verdadera novedad de la historia, que hace que esa cena sea única y por eso última, irrepetible. Sin embargo, su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros, que era y sigue siendo su proyecto original, no podrá saciar
hasta que todo hombre, toda tribu, lengua, pueblo y nación haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Por eso, esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta. Ese es el corazón de la vida cristiana, amigos. El corazón de la vida cristiana está en sentarnos en esa mesa para poder vivir una, otra y otra vez hasta que el Señor quiera la Pascua de Jesús. Esto rompe la lógica de lo que significa también el sacerdocio antiguo, lo que significa la forma de entender la comunión de Dios y los hombres que hasta ese momento incluso se expresaba en las formas de celebración ritual que tenía el pueblo judío, del cual nosotros en muchos aspectos somos herederos, pero no en su núcleo esencial, que es este. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe, que viene por medio de la escucha de su palabra. El concilio puso en evidencia, una vez más, que el corazón de nuestra fe es la palabra de Dios, y esa palabra se escucha. Dirá San Pablo a los romanos: la fe comienza por la escucha. Escuchar su palabra es sentarnos a su mesa y gustar de ese pan que Él nos está regalando. Por eso vuelvo al principio: nadie tiene el puesto ganado, porque el puesto es de todos. El contenido del pan partido es la cruz de Jesús, su sacrificio, en obediencia amorosa al Padre. Él es el mismo pan partido en su humanidad. Su vida entregada es la clave de la Eucaristía. Por eso, la Iglesia siempre ha custodiado como su tesoro más precioso el mandato del Señor: hagan esto en memoria mía. Desde los inicios, la Iglesia ha comprendido, iluminado por el Espíritu Santo, que ello era visible de Jesús, y lo que se podía ver con los ojos y tocar con las manos, su palabra y sus gestos, lo concreto del Verbo encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos. Este es el anticipo de un problema que veremos en un momento, que es precisamente la vía sacramental. ¿Cómo entendemos hoy, en este tiempo, siglo XXI, donde la comprensión cultural de la realidad está muchas veces alejada de lo que mucho tiempo la Iglesia entendió y predicó, y el Papa dice: hay que volver a entender cuál es el corazón de la mirada sacramental, de la sacramentalidad de la Iglesia y por consiguiente de este misterio de la liturgia? El pan partido, el contenido de ese pan partido es la cruz de Jesús. Es el momento de la misa en el cual el sacerdote parte el pan. Cuando viene el momento del Cordero, ahí es el momento donde litúrgicamente debemos partir el pan los sacerdotes, porque es el momento en el cual Jesús se está entregando. Es el Cordero que se entrega para quitar el pecado del mundo. Ahí se rompe. Ahí la Eucaristía alcanza su consumación ritual para luego después convertirse en alimento para todo el pueblo peregrino. Liturgia, lugar de encuentro con Cristo. Nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. Necesitamos estar presente en aquella cena. Esto es muy lindo lo que dice el Papa: poder escuchar su voz, comer su cuerpo, beber su sangre, lo necesitamos a Él. Y dice el Papa: yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaún y el paralítico en la casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, ladrón y Pedro perdonados. Todos, todos, todos queremos estar sentados en esa mesa. Necesitamos estar presentes porque necesitamos de Jesús. Nuestro primer encuentro con la Pascua es el acontecimiento que marca la vida de todos nosotros, los creyentes en Cristo, nuestro bautismo. Es la inmersión en su pasión, muerte, resurrección y ascensión. El bautismo pone en evidencia el comienzo de la vida cristiana en este sentido, de poder vivir el misterio de Cristo porque hemos sido inmersos en él. El significado profundamente creacional del agua revela la fuerza simbólica de los sacramentos. Y acá vamos empezando a entrar en el gran tema de la carta y de la formación litúrgica, que es la acción sacramental, la fuerza simbólica de los sacramentos. Les pido por favor que se guarden a fuego en el corazón esta última expresión: fuerza simbólica de los sacramentos, porque es lo que nos permitirá un acceso real y vital a lo que es el misterio litúrgico.
La Iglesia es sacramento del cuerpo de Cristo, y como nos ha recordado el Concilio Vaticano II, el punto 5 particularmente, donde dice que del costado abierto de Cristo nació la Iglesia, citando la Escritura a los padres de la liturgia, columnas de la verdadera tradición, del costado de Cristo dormido en la cruz, brotó el admirable sacramento de toda la Iglesia. Ven como ahora el Papa empieza a introducir de a poco esta noción del sacramento. El paralelismo entre el primer y el nuevo Adán es sorprendente. Esto es bien paulino. Esto es Pablo en los Gálatas, esto es Pablo en los Romanos. Así como en el costado del primer Adán, tras haber dejado caer un letargo sobre él, Dios formó a Eva, así del costado del nuevo Adán, dormido en el sueño de la muerte, nace la nueva Eva, la Iglesia. Esto es maravilloso, el sentido profundamente teológico, espiritual y vital que tiene esta comprensión sacramental de la figura de Adán y de la Iglesia. Por haber creído en la palabra y haber descendido en el agua del bautismo, nos hemos convertido en hueso de su hueso, en carne de su carne. Todos nosotros formamos parte de ese cuerpo que brotó del costado de Cristo dormido en la cruz. El sentido teológico de la liturgia. ¿Cuál es el fundamento que el Papa tomará para esto? La Sacrosantum Concilium en los puntos sobre todo 7, 11 y 14. Esto después cuando ustedes vuelvan a releerlo, quizás lo repasen con un grupo de catequistas, de ministros, bueno, traten de tener el concilio a mano para poder ir leyendo y contrastando y confrontando esto que el Papa está interpretando del concilio. He advertido, dice el Papa en varias ocasiones, sobre una tentación peligrosa para la vida de la Iglesia, que es la mundanidad espiritual. Atención. Vamos entrando en los núcleos de conflicto. La mundanidad espiritual. He hablado de ello ampliamente en la exhortación Evangelii Gaudium, en los puntos 93-97, identificando el gnosticismo y el neopelagianismo como los dos modos vinculados entre sí y que alimentan esta mundanidad espiritual. Quizás muchos de ustedes han hablado o han escuchado muchas veces de estas dos expresiones. Son dos herejías que han tenido su origen en el comienzo del cristianismo, en los primeros siglos de nuestra era. Ahora el Papa da algunas pinceladas para entender mejor de qué se trata. La liturgia es, por su propia naturaleza, el antídoto más eficaz, fíjense qué fuerte esta expresión, contra estos venenos. La liturgia no dice el yo, sino el nosotros. Y cualquier limitación a la amplitud de este nosotros es siempre demoníaca. Quise marcarlo con una letra distinta porque es muy fuerte esta expresión que el Papa está marcando como el punto de partida también para una comprensión pastoral de lo que significa la liturgia. El gnosticismo nos cierra simplemente en una liturgia para pocos, en la cual el que no entiende, no sabe, no conoce, queda fuera. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces nosotros mismos podemos caer en la tentación de creer que tenemos formas de celebración más perfectas porque simplemente manejamos otro idioma o entendemos cierto lenguaje que la gente quizás más sencilla no comprende, y por eso creemos que ellos no tienen un acceso como lo podemos llegar a tener los que entendemos un poquito más. Cuidado con eso, porque es un veneno. Por otro lado, el neopelagianismo, el creer que por mi obra, el pelagianismo fue una herejía que está muy vinculada a un personaje Pelagio que tiene una controversia con San Agustín, pero bueno, el corazón del pelagianismo es la salvación parte de mi voluntad. El neopelagianismo socava esto diciendo que mi forma de hacer las cosas es lo que en definitiva me va a dar la comunión con Dios y no la obra de Dios en mí. El principio de la salvación está en mí, no en Dios. Por eso el Papa pone el resguardo, el del yo. Ojo con el yo, es en nosotros, y no en nosotros como una comunidad que puede ser un yo también, en nosotros como toda la iglesia, toda la iglesia. Entonces, la liturgia no nos deja solos en la búsqueda de un presunto conocimiento individual del misterio de Dios, sino que nos lleva de la mano, juntos, como asamblea, para conducirnos al misterio que la palabra y los signos sacramentales nos revelan. Y lo hace en coherencia con la acción de Dios, siguiendo el camino de la encarnación, y acá volvemos al sacramento, a través del lenguaje simbólico del cuerpo, que se extiende a las cosas, al espacio y al tiempo.
El asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica. Acá quise poner como referencia, como motivación para este momento. El año pasado nuestro obispo quiso hacer una misa aquí en el santuario para rezar por los fallecidos de COVID, y simbólicamente se prendieron 1000 velas en el momento después de la homilía. Se puso el cirio pascual en la punta y después se hizo una cruz con 1000 velas que fueron encendidas en simultáneo mientras se hacía la ofrenda. Lo simbólico tiene un lenguaje propio, habla por sí mismo. A veces uno a una imagen no la tiene que explicar, la ve y ya infiere algo, intuye algo. Bueno, esa es la fuerza del espíritu. La liturgia tiene determinados momentos en la celebración de la Eucaristía donde estamos invitados creativamente, como el Papa lo va a decir, con también los cuidados que eso supone. No podemos hacer lo que queremos, sino que tenemos que hacer lo que el espíritu de la liturgia invita a hacer en ese momento, en el momento del ofertorio y de la oración, llevar la vida de personas que han fallecido al altar como una forma de ofrenda a Dios, como fue la ofrenda de su Hijo que se entregó en la cruz por nosotros. El encuentro con Dios no es fruto de una individual búsqueda interior, sino que es un acontecimiento regalado. Podemos encontrar a Dios por el hecho novedoso de la encarnación, que en la última cena llega al extremo de querer ser comido por nosotros. ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? Un Dios que se nos da. Hay una diferenciación entre el asombro ante el misterio pascual. No me refiero en absoluto a lo que me parece se quiere expresar con la vaga expresión sentido del misterio. Si el asombro es verdadero, no hay ningún riesgo de que no se perciba la alteridad de la presencia de Dios, incluso en la cercanía que la encarnación ha querido. ¿Qué quiere decir esto? El asombro admirable ante lo que estamos viviendo y lo que tenemos adelante, que es Dios mismo. Si la Reforma hubiera eliminado ese sentido del misterio, más que una acusación sería un mérito, dice el Papa. La belleza, como la verdad, siempre genera asombro. Cuando se refiere al misterio de Dios, conduce a la adoración. ¿Qué quiere decir con esto el Papa? Si la celebración no genera asombro, algo que brota interiormente como la manifestación de algo que nos desborda y que no podemos hacer otra cosa que admirarlo, y nos tenemos que obligar a nosotros mismos a decirnos racionalmente, ahí está ocurriendo algo distinto. Si la liturgia no tiene una fuerza propia que arranca de nosotros la actitud de asombro, independientemente de que nosotros querramos o no hacerlo, entonces el sentido del misterio está apagado, dice el Papa. Cuando tenemos que repetir 2 o 3 veces para que la gente preste atención, che, atención que acá está pasando algo importante, porque la celebración no está generando el efecto que tiene que generar. El asombro es la clave, dirá el Papa, de la manifestación interior espiritual de lo que la liturgia sacramentalmente está queriendo manifestar. La necesidad entonces, y acá llegamos al corazón del documento, y en esto nos vamos a detener un ratito, la necesidad entonces de una seria y vital formación litúrgica. La liturgia, dirá el Papa en uno de sus puntos, debe estar custodiada por la mirada maternal de la Virgen María. Me parece muy fuerte el símbolo de aquí del santuario, donde la celebración de la Eucaristía está siempre custodiada por la mirada de la Virgen, cuidada y acompañada. ¿Cuál es el problema entonces que propone el Papa como inicio para motivar la formación? Bueno, es una cuestión fundamental, dice el Papa. Atención, ¿cómo recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? La reforma del concilio tiene este objetivo. El reto es muy exigente porque el hombre moderno, en todas las culturas del mismo modo, ha perdido la capacidad de confrontarse con la acción litúrgica, que es una característica, simbólica, que es una característica esencial del acto litúrgico. Vuelvo a la expresión del principio, hay una crisis de significación simbólica. Ustedes lo pueden notar eso muy fácilmente viendo los jóvenes, viendo la forma de publicitar que la cultura contemporánea tiene de determinadas cuestiones, lo estético, la concepción de lo estético.
todo es muy explícito, todo es muy directo. No hay lugar para dejarnos a nosotros mover interiormente por algo que sugiere algo, pero no lo dice explícitamente. Bueno, esa es la capacidad y la riqueza del símbolo. Esa es la lógica de la cual Dios ha encarnado. Uno puede leer, por ejemplo, todo el Evangelio de Juan bajo este criterio: los signos y la hora. Los signos muestran algo que todavía no está absolutamente claro, mientras que la hora manifestará algo que todavía no se puede llegar a abarcar del todo porque no se lo ha vivido, como es la muerte. El símbolo nos abre a una realidad mucho más profunda. La samaritana que le pide agua a Jesús en ese pozo de Jacob, ¿es simplemente una mujer que busca agua para saciar su sed o hay algo más en el fondo? El agua convertida en vino en las bodas de Caná, simplemente que no había vino en un casamiento, o hay algo más profundo de fondo que nos remite a las bodas escatológicas. Bueno, todo en la liturgia responde a una mirada simbólica de la realidad. Es eso, pero detrás de eso hay algo más profundo, de lo cual eso que estamos haciendo nos sirve como puerta. La posmodernidad, dice el Papa, utilizando una expresión de un filósofo francés, Jacques Lyotard, que es el que en los años 90 ha puesto este concepto de moda, la posmodernidad en la que el hombre se siente aún más perdido, sin referencia a ningún tipo, desprovisto de valores, porque se han vuelto indiferentes, huérfanos de todo, en una fragmentación en la que aparece imposible un horizonte de sentido, la crisis de sentido como el gran mal de nuestro tiempo, sigue cargando con la pesada herencia que nos dejó la época anterior, hecha de individualismo y subjetivismo, la modernidad, que recuerda una vez más el pelagianismo y el gnosticismo, así como por un espiritualismo abstracto que contradice la naturaleza misma del hombre, espíritu encarnado y por tanto en sí mismo capaz de acción y comprensión simbólica. Bajo este respecto, entonces, el concilio ha tratado de imprimir un nuevo sentido como clave para entender el tiempo que vivimos, en el cual estamos invitados a entrar en diálogo. La Iglesia reunida en el concilio ha querido confrontarse con la realidad de la modernidad, reafirmando su conciencia de ser sacramento de Cristo, luz de las gentes, Lumen Gentium, poniéndose a la escucha atenta de la palabra de Dios, Dei Verbum, y reconociendo como propio los gozos y las esperanzas, Gaudium et Spes, de los hombres de hoy. Las grandes constituciones conciliares son, dirá el Papa, inseparables, y no es casualidad que esta única gran reflexión del Concilio Ecuménico, la más alta expresión de la sinodalidad de la Iglesia, de cuya riqueza estoy llamado a ser, con todos ustedes, custodios, haya partido de la liturgia. Concilio. La primera constitución que aprueba el concilio es la constitución sobre la liturgia, la Sacrosanctum Concilium. Y es donde nosotros estamos parados hoy para poder entender cuáles son después las puertas de diálogo que la celebración nos va abriendo con Dios mismo, con los otros pueblos y con los hombres que peregrinan junto a nosotros. Concluyendo la segunda sesión del concilio, el 4 de diciembre del 63, San Pablo VI se expresaba así. Leo al Papa, San Pablo VI. Nos rendimos en esto al homenaje conforme a la escala de valores y deberes. Dios en el primer puesto, la oración nuestra primera obligación, la liturgia la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual, el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano, que con nosotros, que cree y ora, y la primera invitación al mundo, para que desate en oración dichosa y veraz su lengua muda, y sienta el inefable poder regenerador de cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas, por Cristo Señor y en el Espíritu Santo. Una maravilla la intuición que ha tenido Pablo VI también en poder vincular a la oración de todo hombre que hoy tiene la lengua muda a la celebración de la liturgia en la cual la Iglesia reza por todos los hombres y mujeres de la historia. Entonces, planteado esto, el Papa presenta el gran conflicto que él ve.
En esta carta no puedo detenerme en la riqueza de cada una de las expresiones que dejo a la meditación de ustedes, dirá el Papa. Si la liturgia es la cumbre a la cual tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente donde emana toda su fuerza, Sacrosantum Concilium 10, comprendemos bien lo que está en juego en la cuestión litúrgica. Sería banal leer las tentaciones desgraciadamente presentes en torno a la celebración como una simple divergencia entre diferentes sensibilidades sobre una forma ritual. Atención, dice el Papa, la problemática es ante todo eclesiológica. El gran problema es cómo nos comprendemos como Iglesia. Volvemos al gran problema que vio San Juan XXIII para convocar al Concilio Vaticano II. Ecclesia, qui dicit de te ipsa. Iglesia, ¿qué dices de ti mismo? Volvemos siempre al gran núcleo, al problema de cómo comprender la Iglesia. Ya no tiene que ver si rezo de una manera o de otra, si celebro la liturgia en latín o en español, de espaldas o de frente, en un altar separado, pegado al retablo, si rezo en voz baja o en voz alta. Eso ya pasa a ser secundario cuando en el fondo lo que tenemos que entender son motivaciones más profundas que nos llevan a entender la Iglesia y el sentido de unidad de la oración que debe tener en la vida de la Iglesia. Custodiar, dirá el Papa en Tradiciones Custodes, custodiar riquezas del pasado como fósiles no nos ayuda. Hay que tener una mirada y un corazón más abierto a saber leer los signos de los tiempos. Entonces, ante esta problemática eclesiológica que se nos presenta, aparece la no aceptación de la reforma, así como una comprensión superficial de la misma, que nos distrae de la tarea de encontrar las respuestas a la pregunta que, repito, ¿cómo podemos crecer en la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? ¿Cómo podemos seguir asombrándonos de lo que ocurre ante nuestros ojos en la celebración? Necesitamos una formación litúrgica seria y vital. Y aquí se plantea la cuestión decisiva en la formación litúrgica. El Papa sigue mucho también, como lo ha hecho el Concilio, a uno de los grandes reformadores de la liturgia en cuanto a su comprensión teológica, que es el teólogo alemán Romano Guardini, un hombre a quien también el Papa Benedicto XVI siguió cuando escribió un libro también muy interesante y recomendable, que es Introducción al Espíritu de la Liturgia, citando el mismo título que le puso Guardini a uno de sus libros. Guardini ha reflexionado mucho sobre este misterio que se trasluce en la dimensión simbólica de la liturgia. Dice Guardini: así se perfila también la primera tarea práctica. Sostenidos por esta transformación interior de nuestro tiempo, debemos aprender nuevamente a situarnos ante la relación religiosa como hombres en sentido pleno. Esto es lo que hace posible la liturgia, dice Guardini. Esto es en lo que nos debemos formar. El propio Guardini no duda en afirmar que sin formación litúrgica las reformas en el rito y en el texto no sirven de mucho. Entonces el Papa termina diciendo: no pretendo ahora tratar exhaustivamente el riquísimo tema de la formación litúrgica, solo quiero ofrecer algunos puntos de reflexión. Y creo que podemos distinguir dos aspectos, y esto lo toma tal cual de Guardini: la formación para la liturgia y la formación desde la liturgia. El primero está en función del segundo, que es esencial. Entonces, amigos, ¿cuál es el punto de partida para la formación litúrgica? La misma celebración litúrgica. Solo dice el Papa Benedicto XVI también en este libro que les comentaba anteriormente: la liturgia tiene una dimensión performativa. Mientras estamos celebrando, nos estamos formando. Por eso la formación litúrgica está siempre, siempre al servicio de la liturgia que nos forma. Es una paradoja también planteado así, pero bueno, Dios mismo es paradoja. Los ministros ordenados, el primer eje donde el Papa pone la mirada, son quienes presiden la asamblea y deben conocer el camino, tanto por haberlo estudiado en el mapa de la ciencia teológica, el seminario, las facultades, como por haberlo frecuentado en la práctica de una experiencia de fe viva. El Papa va a insistir mucho en la celebración se forma viviéndola.
una experiencia de fe viva alimentada por la oración, ciertamente no solo como un compromiso que cumplir. En el día de la ordenación, todo presbítero siente decir a su obispo: considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida en el misterio de la cruz del Señor. Antes de la reforma litúrgica, donde se reformó también el rito de ordenación sacerdotal, ahora está la oración consecratoria, donde se imponen las manos y se reza una oración, que es lo que ordena al diácono presbítero. Antes, esta era la oración de ordenación. Cuando el obispo le daba al sacerdote el cáliz y decía esta oración, era donde se configuraba sacramentalmente con Cristo. Hoy ha cambiado el rito, antiguamente era esto, pero fíjense la fuerza que tiene, que hoy lo seguimos manteniendo. La pastoral de conjunto, orgánica, integrada, más que ser el resultado de la elaboración de complicados programas, dice el Papa, es la consecuencia de situar la celebración eucarística dominical, fundamento de la comunión, en el centro de la vida de la comunidad. En esto recoge lo que ya San Juan Pablo II había invitado a considerar en su encíclica Dies Domini. La comprensión teológica de la liturgia no permite de ninguna manera entender estas palabras como si todo se redujera al aspecto cultural. Atención, una celebración que no evangeliza no es auténtica, como no lo es un anuncio que no lleva al encuentro con el resucitado en la celebración. Ambos, pues, sin el testimonio de la caridad, son como un metal que resuena o un címbalo que aturde, tomando la expresión parafraseada de San Pablo a los Corintios. La celebración tiene que ir siempre unida a la misma vida cristiana, en la caridad, en la catequesis, en la oración. En definitiva, eso es la celebración. De cuanto hemos dicho sobre la naturaleza de la liturgia, resulta evidente que el conocimiento del misterio de Cristo, cuestión decisiva para nuestra vida, no consiste en una asimilación mental de una idea, sino en una real implicación existencial con su persona. En este sentido, la liturgia no tiene que ver con el conocimiento, y su finalidad no es primordialmente pedagógica, aunque tiene un gran valor pedagógico, sino que es la alabanza, la acción de gracias por la Pascua del Hijo, cuya fuerza salvadora llega a nuestra vida. La celebración tiene que ver con la realidad de nuestro ser dóciles a la acción del Espíritu, que actúa en ella hasta que Cristo se forme en nosotros. ¿Cuál es la finalidad entonces de la liturgia? La alabanza, la acción de gracias por la Pascua del Hijo. La plenitud de nuestra formación es la conformación con Cristo. Repito, dice el Papa, no se trata de un proceso mental abstracto, sino de llegar a ser Él, no como Él, llegar a ser Él. Esta es la finalidad para la cual se ha dado el Espíritu, cuya acción es siempre y únicamente confeccionar el cuerpo de Cristo. Es así con el pan eucarístico, es así para todo bautizado llamado a ser cada vez más lo que recibió como don del bautismo, es decir, ser miembro del cuerpo de Cristo. Y cita el Papa al gran padre de la Iglesia y doctor León Magno, Papa, quien dice: nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiende a otra cosa, sino a convertirnos en lo que comemos. Los padres de la Iglesia fueron contemplando, reflexionando, rezando este gran misterio para llegar a este tipo de síntesis. Lo que celebramos es lo que vivimos, y si lo que celebramos es lo que vivimos, lo que recibimos en la celebración tiene que ser lo que nosotros mismos somos, porque está tan involucrada la vida con la celebración que lo que se celebra es lo que se vive. Atención, porque esta es la clave de la teología litúrgica. Lo que se celebra es lo que se vive, entonces lo que se vive es lo que se celebra. Si lo que se celebra es la pasión, muerte y resurrección del Señor, lo que se vive es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Lo que celebramos es lo que vivimos. Entonces esto nos abre a este sentido de la vía sacramental. La liturgia está hecha de cosas que son exactamente lo contrario a las abstracciones espirituales. Pan, vino, aceite, agua, perfume, fuego, ceniza, piedra, tela, colores, cuerpo, palabra, sonidos, silencio, como vamos a ver en un rato, gestos, espacios, movimiento, acción, orden, tiempo, luz, elementos sensibles, materialidad,
es el punto de partida del sacramento. Cuando digo materialidad, también me estoy refiriendo al sonido y al silencio. Sonido y silencio son materialidad porque activan los sentidos materiales, los sentidos primarios. Fundamento de la vida sacramental es toda la creación la que es asumida para ser puesto al servicio del encuentro con el Verbo encarnado, crucificado, muerto, resucitado y ascendido al Padre. Traducción, Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y echó su tienda entre nosotros. Desde que Dios se hace humano, todo lo humano pasa a hablar de Dios. La liturgia da gloria a Dios porque nos permite aquí en la tierra ver a Dios en la celebración de los misterios y al verlo revivir por su Pascua. Nosotros que estábamos muertos por el pecado hemos revivido por la gracia con Cristo. Somos la gloria de Dios. Ireneo, el doctor de la unidad, nombrado hace poco por el Papa, nos lo recuerda. La gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios a través de la creación da vida a todos los seres que viven en la tierra, cuánto más la manifestación del Padre a través del Verbo es causa de vida para los que ven a Dios. Una maravilla lo de San Ireneo porque le pone carne a este misterio y pone en su lugar, estamos hablando ya de principios del siglo III, fines del siglo II, todavía no estaba tan claro el valor de la encarnación. Eso la Iglesia lo fue meditando con el tiempo, no piensen que ya en el siglo I esto estaba tan claro. La teología de la encarnación tuvo que ir siguiendo un camino bastante complejo de varios siglos, hasta Calcedonia, hasta el Concilio de Calcedonia, donde se lo decreta como dogma, que Jesucristo es verdadero hombre, es verdadera carne. Bueno, eso llevó a que los padres vayan reflexionando mucho, entre ellos San Ireneo de Lyon. Guardini escribe: con esto se delinea la primera tarea del trabajo de la formación litúrgica. El hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. Esta tarea concierne a todo ministro ordenado y fieles. La tarea no es fácil, porque el hombre moderno es analfabeto, dice Guardini. Ya no sabe leer los símbolos, apenas conoce de su existencia. Esto también ocurre con el símbolo de nuestro cuerpo. Todo símbolo es a la vez, escuchen, poderoso y frágil, se nos escapa. Si no se lo respeta el símbolo, si no se lo trata como lo que es, se rompe, pierde su fuerza y se vuelve insignificante. Fíjense qué profundidad esta comprensión de lo simbólico que el Papa recupera de Guardini. Este símbolo es poderoso, tiene fuerza de llevarnos a Dios, nos puede llevar a una dimensión eterna, pero al mismo tiempo es frágil, se nos puede ir y perder. Si no se respeta, si no se trata como lo que es, se rompe y se pierde. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo volver a ser capaces de símbolos? ¿Cómo volver a saber leerlos para vivirlos? Puse acá un ejemplo de lo que es la capacidad simbólica. Miren estas personas tocando la cruz aquí en el santuario. ¿Qué están tocando? ¿Qué símbolo están identificando en ese crucificado y por qué creen que lo están tocando? Es una imagen para hacer un retiro espiritual, les digo. ¿Qué se manifiesta detrás de esta imagen? Que el santo pueblo fiel de Dios le da un sentido simbólico y lo toca con esa convicción profunda de saber que detrás de tocar esa imagen está Dios. Hay una identificación profunda de un pueblo sufriente con el Hijo de Dios crucificado. Vamos terminando. Ante todo debemos recuperar la confianza en la creación. Con esto quiero decir que las cosas con las cuales se hacen los sacramentos vienen de Dios, están orientadas a Él. Reflexionando de nuevo sobre cómo nos forma la liturgia, es la educación necesaria para adquirir la actitud interior que nos permita situar y comprender los símbolos litúrgicos. Y acá aparece esta imagen tan linda que el Papa expresa en forma sencilla. Pienso en los padres, dice el Papa, más aún en los abuelos, pero también en nuestros párrocos y catequistas. Muchos de nosotros aprendimos de ellos el poder de los gestos litúrgicos, como la señal de la cruz, el arrodillarse o las fórmulas más simples de nuestra fe. El movimiento va acompañado de las palabras, también lentas, como para apropiarse de cada instante de ese gesto, de todo el cuerpo,
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Pero después soltar la mano del niño y dispuestos a acudir en su ayuda, ver cómo él solo repite este gesto. A partir de ese momento el gesto, su fuerza simbólica nos pertenece, o mejor dicho, pertenecemos a ese gesto, nos da forma, somos formados por él. No es necesario hablar demasiado, no es necesario haber entendido todo, es necesario ser pequeño, tanto al entregarlo como al recibirlo. El resto es obra del Espíritu. Y por último, el arte de la celebración no puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas. Como cualquier arte requiere diferentes conocimientos. En primer lugar, la comprensión del dinamismo que describe la liturgia. Sin esta comprensión se cae fácilmente en lo exterior, más o menos refinado, o en el rubricismo. Hacemos lo que está escrito y no hacemos más nada, haciéndole perder así también la capacidad de necesaria celebración y arte que esto tiene. Es necesario conocer cómo actúa el Espíritu en cada celebración. El arte de celebrar debe estar en sintonía con la acción del Espíritu. Si estoy celebrando una misa de exequias, hay una sintonía que el Espíritu está imponiendo. Si estoy celebrando una misa de primeras comuniones, hay una sintonía de fiesta que el Espíritu está imprimiendo. Solo así se libera de los subjetivismos, que son el resultado de la prevalencia de las sensibilidades individuales, y de los culturalismos, que son incorporados sin criterio de elementos culturales, que nada tiene que ver con el correcto proceso de inculturación. Estas breves observaciones se desprenden que el arte de celebrar no se puede improvisar. Debemos darnos cuenta de lo profundamente arraigado que estamos todavía en el individualismo y el subjetivismo, de lo poco acostumbrado que estamos a la llamada de las cosas grandes y lo pequeño que es la medida de nuestra vida religiosa. Hay que despertar el sentido de la grandeza de la oración, dice Guardini. Se aprende a celebrar rezando. Pienso en todos los gestos y palabras que pertenecen a la asamblea: reunirse, caminar en procesión, sentarse, estar de pie, arrodillarse, cantar, estar en silencio, aclamar, mirar, escuchar. Son muchas las formas en que la asamblea, como un solo hombre, como reza el libro de Nehemías, participa de la celebración. Entre estos gestos rituales que pertenecen a toda la asamblea, el silencio ocupa un lugar de oportuna y absoluta importancia. El silencio litúrgico es mucho más. Es el símbolo de la presencia y la acción del Espíritu que anima toda la acción celebrativa, por lo que a menudo constituye la culminación de una secuencia ritual. Nos arrodillamos para pedir perdón, para doblegar nuestro orgullo, para entregar nuestras lágrimas a Dios, para suplicar su intervención, para agradecerle un don recibido. Arrodillarse debe hacerse también con arte, con plena conciencia de su significado simbólico y de la necesidad que tenemos de expresar mediante este gesto nuestro modo de estar en presencia de Dios. Silencio y rodilla. Silencio y rodilla. Y respecto al arte de la presidencia, lo paso rápido con respecto a los sacerdotes, hay modelos, y aquí una posible lista de actitudes que, aunque opuestas, caracterizan a la presidencia de forma ciertamente inadecuada, dice el Papa. Rigidez austera y creatividad exagerada. Misticismo espiritualizador, funcionalismo práctico. Prisa, lentitud acentuada. Descuido, refinamiento excesivo. Afabilidad sobreabundante, impasibilidad hierática. A pesar de la amplitud de este abanico, creo que la inadecuación de estos modelos tiene una raíz común: un exagerado personalismo. Esto es un llamado de atención a los sacerdotes también, a no hacer de la celebración nuestra celebración, sino hacerla la celebración de todos. Cuidado con la homilía, por eso el presbítero también es formado de presidir la asamblea que celebra. Y es lo que decía al principio: presidir la Eucaristía es sumergirse en el horno del amor de Dios. Cuando la primera comunidad parte el pan, en obediencia al mandato del Señor, lo hace bajo la mirada de María, que custodia en las entrañas de la Virgen todos estos tipos de celebraciones. Está, por tanto, el presbítero formado para presidir mediante las palabras y los gestos que la liturgia pone en sus labios y en sus manos. Las palabras que la liturgia pone en sus labios tienen distintos significados, por ende requiere tonalidades específicas. Con la plegaria eucarística, el que preside tiene la fuerza, en nombre de todo el pueblo santo, de recordar al Padre la ofrenda de su Hijo. Es el gran memorial en la última cena para que ese inmenso don se haga de nuevo presente en el altar.
El presbítero no puede hablar al Padre en la última cena sin participar de ella. No puede decir toman y coman y no vivir el mismo deseo de ofrecer su propio cuerpo, su propia vida por el pueblo a él confiado. Esto es lo que ocurre en el ejercicio de su ministerio. Fíjense lo exigente, lo fundante y lo profundo que es la teología de la presidencia. Estar ahí cortando el pan, quebrando el pan, diciendo las palabras del Señor. Y por último, el Papa nos da estas palabras finales. Estamos continuamente llamados a redescubrir la riqueza de los principios generales expuestos en los primeros números de la Sacrosanctum Concilium, comprendiendo el íntimo vínculo entre la primera constitución conciliar y todas las demás. Por eso, no podemos volver a esa forma ritual que los padres conciliares, cum Petro y sub Petro, esto es, con Pedro y bajo la autoridad de Pedro, sintieron la necesidad de reformar, aprobando bajo la guía del Espíritu y según su conciencia de pastores los principios de lo que nació la Reforma. Los santos pontífices Pablo VI y San Juan Pablo II, al aprobar los libros litúrgicos reformados ex decreto Sacrosancti Ecumenici Concilii Vaticani II, garantizaron la fidelidad a la reforma del concilio. Por eso escribí, dice Francisco, Traditionis Custodes, para que la Iglesia pueda elevar en la variedad de lenguas una única e idéntica oración capaz de expresar su unidad. Esta unidad que, como ya he escrito, pretendo ver restablecida en toda la Iglesia de rito romano. Quisiera que esta carta nos ayudara a reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana, a recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica y a reconocer la importancia de un arte de la celebración que está al servicio de la verdad del misterio pascual y de la participación de todos los bautizados, cada uno con la especificidad de su vocación. Los invito a redescubrir también el sentido del año litúrgico y del Día del Señor. También estos están consignados en el concilio, y acá está la catequesis que la liturgia nos va haciendo año tras año. Calendario, el año litúrgico que tiene un calendario propio, con lecturas propias, con celebraciones propias, y el Día del Señor cada domingo. Esto lo dejo como propuesta y como sugerencia también para meditarlo en las comunidades, para poder ir abriendo a nuevas formas de entender la liturgia que tiene una riqueza que no se termina de agotar nunca, como así lo es también la palabra de Dios, que les quiero ahora invitar como una oración final. Contexto de esta oración final que está tomada del prólogo de la primera carta de Juan. El Evangelio de Juan tiene un comentario, su primera carta. Esta carta es un comentario al Evangelio. Finales del siglo I, principios del siglo II, ubicamos esta carta y un problema muy fuerte, el gnosticismo. Hay una comunidad cristiana que duda de la encarnación, que duda de la posibilidad de que Dios se haga una carne frágil como nosotros, que duda de que lo humano pueda comunicar lo divino. Entonces, como un eco de lo que ya rezó el prólogo del Evangelio, la primera carta nos da esta palabra como gran motivación para poder llevar las intuiciones de la teología litúrgica, de la liturgia y de la celebración a nuestras comunidades. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos la vida eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, se los anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Fin. Este Power después lo voy a pasar como material para que, bueno, quienes quieran aprovecharlo puedan tenerlo y usarlo en sus comunidades, pasárselo al que ustedes crean que les pueda servir. Yo fui muy rápido, como vieron, porque es muy amplio el tema, muy abundante, y quería por lo menos darle a ustedes una, bueno, primera motivación para ir a leer la carta. Eso es lo que me interesa, que puedan leer la carta. Mi parte nada más, les agradezco haberse conectado. Vamos a reencontrarnos, si Dios quiere, el 27 de agosto. Ya está circulando el link para anotarse. Anótense, si
En liturgia lo que vamos a hacer el 27 es dar algunas claves para formar equipos de liturgia en las parroquias. Bueno, armaremos con el equipo un subsidio, ese subsidio se va a entregar y ustedes puedan tenerlo para después poder seguir trabajando, y que esto que hemos comenzado, el equipo de liturgia comenzó hace muy poquito, no hace un año, con la pandemia, bueno, que venimos armando, de a poco trabajando con los subsidios, ir tratando de a poquito ir poniendo nuestro granito de arena para ayudar que nuestras celebraciones sean activas, fructuosas y participativas como lo pide el concilio. Les doy la bendición, con esto damos finalización a esto, voy después a detener la grabación, y también después van a tener el link con este Zoom grabado. Que el Señor esté con ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso, por intercesión de la Virgen de Luján, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la paciencia, cierro la grabación.